Buen día para todos. Mi nombre es Kelly Alejandra Ardila, estudiante de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAR. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre las reformas político-electorales y marketing político en el municipio de Ibagué. Y yo soy Ángel. Hoy queremos hablar un poco sobre cómo han cambiado las campañas políticas en Ibagué entre los años 2015 y 2023. Y también de varios problemas que se han venido viendo en la política local. Sí, porque pues cuando empezamos a analizar las elecciones en las fases anteriores del curso, nos pudimos dar cuenta de que pues no solamente cambiaron los candidatos, sino que también pues la manera de hacer la política y de comunicarse con los ciudadanos. Exactamente, porque ahora las campañas no son solamente salir a la calle o poner afiches, sino que también se manejan muchísimo por redes sociales y por la forma en que los candidatos conectan con la gente. Bueno, primero pues es importante entender el contexto político de Ibagué, ¿sí? Ibagué se caracteriza por tener un sistema pues bastante competitivo y fragmentado, o sea que hay muchos partidos, movimientos y coaliciones participando en las elecciones, lo que hace que pues las campañas sean mucho más intensas. Sí, y eso se nota mucho en las elecciones de Ibagué porque normalmente son bastante reñidas. A veces unos pocos votos o una buena estrategia de comunicación terminan haciendo la diferencia. Además, según Dieter Nolen, los sistemas electorales influyen directamente en la representación política y en la competencia partidista. Y es eso lo que es eso lo que precisamente pues se vive en Ibagué, que hay mucha competencia, muchos actores políticos y márgenes de victoria reducidos. Bueno, compañera Kelly, hablando del 2015, ahí ganó el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Y algo interesante es que en esa época las campañas todavía eran mucho más tradicionales. Las personas veían más propaganda en radio, en las calles, en reuniones de barrios, todavía las redes sociales no tenían el impacto que actualmente tienen hoy. Sí, total, pues en esa época todavía predominaban mucho los medios tradicionales como lo son la radio, la prensa, las vallas, recorridos por los barrios, reuniones comunitarias. Era una campaña mucho más territorial y cercana con la comunidad. Y el mensaje principal era el cambio social y la inclusión ciudadana. Él se presentó como una alternativa frente a los partidos tradicionales. De hecho, eso coincide con lo que plantea Internacional IDEA, cuando menciona que en campañas locales la cercanía con la ciudadanía puede ser más importante incluso que las estructuras partidistas. Aunque claro, también habían pues limitaciones, como por ejemplo el uso de redes sociales en esa época todavía era bastante básica, entonces algunos sectores jóvenes pues quizás no tenían tanta conexión con las campañas. Después vienen las elecciones del 2019, donde ganó el señor Andrés Fabián Hurtado. Y ahí sí empezamos a ver una transformación importante en la comunicación política. Sí, porque ya las redes sociales empezaron a jugar un papel mucho más fuerte. Por ejemplo, Facebook se convirtió en una herramienta clave para posicionar candidatos y difundir mensajes políticos a través de esta red social. Exacto. Y la campaña de Hurtado se enfocó muchísimo en proyectar una imagen de gestor eficiente, como alguien capaz de solucionar problemas de infraestructura y administración pública. Pero también empezaron pues a aparecer problemas relacionados con la polarización y confrontación política en redes. O sea que ya no solamente era presentar propuestas, sino que también era atacar o desacreditar al rival. Sí, y ahí es donde entran riesgos bastante delicados para la democracia, porque las redes sociales permiten difundir información muy rápido, pero muchas veces esa información no está verificada. Y justamente una de las principales pues, problemáticas que identificamos fue la desinformación política. Actualmente las campañas digitales pues, pueden utilizar noticias falsas, cadenas manipuladas, cuentas falsas, bots o ataques personales. Y eso afecta muchísimo a la calidad del debate democrático. Además, algo preocupante es que todavía no existen controles suficientemente fuertes sobre publicidad política digital. Tenemos un claro ejemplo, muchas veces los ciudadanos no saben quién financia ciertos anuncios o páginas políticas en redes sociales. Y eso también genera desigualdad dentro de las campañas, porque digamos que algunos candidatos tienen mucho más acceso a herramientas tecnológicas o publicidad digital que otros.
Incluso Hernández menciona que el uso de Big Data y segmentación política puede influir directamente en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Entonces, ya no hablamos solamente de publicidad política tradicional, sino de estrategias digitales capaces de dirigir mensajes específicos a determinados grupos sociales. Por eso creemos que es importante avanzar en algunas reformas político-electorales, por ejemplo, regular el uso de bots, fortalecer la transparencia en publicidad digital y también crear mecanismos de verificación de la información electoral. También sería importante promover educación digital y pensamiento crítico en los ciudadanos, porque hoy muchas personas reciben información política únicamente desde redes sociales y no siempre verifican si es verdadera o falsa. Ya para ir finalizando con nuestro podcast, las elecciones en Ibagué pues nos muestran cómo la política ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Se pasó de campañas tradicionales pues basadas en contacto territorial a campañas digitales mucho más emocionales e inmediatas. Pero aunque las herramientas digitales pueden fortalecer la participación ciudadana, también generan riesgos importantes relacionados con desinformación, manipulación y polarización política. Por eso, fortalecer la ética, la transparencia y la regulación electoral es fundamental para proteger la calidad de la democracia. Y bueno, también es importante que como ciudadanos aprendamos a consumir información política de manera crítica y responsable. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao. Esperamos que este tema les haya parecido interesante y que también sirva para reflexionar un poco sobre cómo está cambiando la política hoy en día. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad.